Veamos el capítulo 3. Primera de Juan 3. Vivir como hijos de Dios nos va a hablar todo este capítulo 3. ¿Cómo vive un hijo de Dios? Vemos del 1 al 3, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no los conoce, porque no le conoció a Él. Ahora, si somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Así de que la forma de ser el Hijo de Dios tiene que ver cuando el Señor se manifieste, seremos como Él es. Nosotros seremos como Él es, lo podemos ver. Y no lo podríamos ver a menos de que seamos limpios de corazón. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido hechos, creados a la imagen del Hijo. En el versículo 4 al 10, evitando el pecado. O sea, la manera de vivir como hijos de Dios es la forma en que nos identificamos al ser también como Él es, ¿verdad? Puro. Pero también evitar el pecado. Los hijos de Dios saben que el Señor no admite nada impuro que habite allá con Él. Por eso dice, aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Y ya ha hablado Juan en el 1:9 de que el verdadero creyente que peca, ¿verdad? Obviamente tiene un abogado. Y si confiesa su pecado, él, digamos que esa es su arma contra el pecado. Si confiesa el pecado. Ahora, no está hablando aquí, dice que todo aquel que permanece en Él no peca. Bueno, si ha hablado que sí pecamos, sin embargo, no pecar aquí se refiere a una actitud habitual pecaminosa. Porque el que peca, dice todo aquel que peca, no le ha visto ni le ha conocido. Pero él habla de que hay cristianos que pecan, pero ¿qué pasa? Confiesan su pecado, ¿verdad? Y el que peca, en este sentido, parece ser que no tiene ese sensor o esa alarma que redarguye y que lo lleva precisamente a confesar. Entonces, el que permanece en Cristo no es alguien que practica habitualmente el pecado, sino es alguien que cuando peca sabe y tiene ese remorso, esa acción del Espíritu Santo que le hace ver que ha pecado. Otra de las cosas en el cual se manifiesta el caminar del creyente es en el amor. Versículo 10 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. El amar a Dios es la mayor evidencia de que esa redención ha sido efectiva en la obra de nosotros, que podemos amar a nuestro hermano. En esta sección, en este versículo, habla, ¿verdad?, de que hay dos clases de hijos. Los hijos de Dios, versículo 10, y los hijos del diablo. Así que si no sois hijos de Dios, pues seréis hijos del diablo. No hay opción. O sois uno o sois del otro. Ahora, en el versículo 12, ¿verdad?, él trata cómo los hijos del diablo manifiestan, ¿verdad?, esa falta de amor. Y esa falta de amor tiene una expresión máxima, el homicidio, como es la máxima expresión del odio. Dice el 12, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. En el versículo 16 nos plantea el parámetro del amor que se debe de reflejar en el creyente. Dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Mientras que los hijos de Satanás se caracterizan por la indiferencia y tanto al grado de matarse, los hijos de Dios deben caracterizarse por el amor y por la entrega. Y lo vuelve a afirmar en el 19. Y en esto conocemos que somos de la verdad. Y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. El estilo de vida caracterizado por el amor es una prueba, ¿verdad?, irrefutable de la salvación. Y una de las cosas, ¿verdad?, es que poder vivir con la plena confianza, la plena tranquilidad. Sabemos que el Espíritu nos guía, nos redarguye,
pero también en el sentido de cuando estamos en la paz, ¿verdad? Pues tenemos tranquilidad. Pero cuando el Señor nos redarguye, obviamente eso es una llamada para acudir a Él y poder confesarnos y poder estar en paz. Realmente contribuye a esa relación, ¿verdad?, que se siga dando. En el versículo 22 va a haber otra muestra de cómo es ese andar o esa seguridad de ser hijos de Dios. No solo porque amamos al hermano, en el 22, y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Él responde las oraciones de los hijos, cualquier cosa que pidiéramos. Ahora, sí hay que ver, ¿verdad?, que la palabra de Dios ha hablado de que muchas veces nuestras oraciones no tienen respuesta. ¿Por qué? Porque estamos pidiendo fuera de la voluntad de Dios. Pero Él está hablando de que Él nos escucha. Es la importancia. Él nos escucha. Y en ese sentido se manifiesta el que somos hijos de Dios. Pasamos al capítulo 4. Primera de Juan 4. El sustento doctrinal. Cristo y el Espíritu de la verdad. Amados, no creáis todo espíritu, sino probados espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. El creyente debiera de poder distinguir, ¿verdad?, un genuino maestro y un falso maestro, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace, verdad, un falso maestro? ¿Cómo distinguirlo? Bueno, tiene que ver en su confesión acerca de Cristo y el testimonio de su propia vida. Un aprendizaje, ¿verdad?, muy interesante aquí del discernimiento. Dice: en esto conocer el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesús ha venido en la carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en la carne no es de Dios. O sea, nuestra confesión, pero también tiene que ver con el estilo de vida, que es lo que ha ya mencionado. Y obviamente aquí vemos una alusión que los que no creían en Dios o en Jesús negaban su divinidad y también su humanidad. En el versículo 7 al 12 vemos el Dios de amor. Aunque seamos tan pequeños nosotros en este universo, ¿verdad?, ninguno de nosotros es insignificante ni pasa desapercibido para Dios. Dios es amor y por eso nos insta a que nos amemos unos a otros. Dios es amor. También veía en el 1.5, en el capítulo 1, versículo 5, Dios es luz. Entonces, en ese amor y en la luz de Dios es que podemos nosotros identificarnos y permanecer con Él. Dice en el 19, 4:19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Es decir, que en este capítulo ha hablado mucho del amor de Dios. En el 3 al 21 habla de nuestra fe. Dice: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado del Padre, ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Y todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios y permanece en Él y Él en Dios. Y esa es la confesión de la iglesia, es una confesión de fe, ¿verdad? Y obviamente ese es lo que nos lleva a amar a Dios, el saber lo que Él hizo por nosotros. Dice en el amor, versículo 18, no hay temor. Ahora, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Ahora, sí hay dos tipos de temor. Por un lado hay un temor reverencial o filial, pero también hay un temor esclavizante. Y claro que Juan habla de que el verdadero amor, que es la característica de los que confían en Dios, en realidad el verdadero amor, por esta confianza en Dios, que quita, ¿verdad?, ese temor al juicio, porque no sabemos que hemos sido perdonados. Ahora, nos vamos al versículo 21 y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Este versículo resume en sí todo el mensaje de este pasaje. Uno no puede decir amar a Dios y, por otro lado, odiar a su hermano. Primero de Juan, capítulo 5. La fe se deriva del amor. Vamos a ver en todo este capítulo que el verdadero conocimiento de Dios no puede tener otra fuente más que en el amor de Dios. Dice la fe que vence, ¿verdad? Dice que esta es la victoria que ha vencido al mundo, ¿verdad? Nuestra fe en Cristo Jesús. Versículo 3 dice: este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Aquí podemos oír, ¿verdad?, el eco de las palabras de Jesús, que dijo: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo 11:30. Ahora,
dice que sus mandamientos no son bravos, porque Dios no impone mandatos, sino nos da la fuerza para obedecerle. Además, ¿qué mandato puede ser pesado si está el amor? Porque el amor hace que nosotros no veamos los mandatos como pesados. Al contrario, los mandatos son una oportunidad de mostrarle amor a Dios. Así de que el amor realmente nunca pone cargas. Los mandamientos del amor nunca pueden ser vistos como cargas. Realmente es una expresión de amor a Dios. Y dice, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe es la palabra que aparece solo en las cartas de Juan. Y lo que alude es a una confesión de Jesús, ¿verdad? De Cristo como el Hijo de Dios. Ahora, esta fe se deriva del amor. ¿Por qué? Porque es el conocimiento que tenemos de Dios y que su fuente, ¿verdad? Es el amor que Dios tiene hacia nosotros. Y esta es la victoria, y esta es la fe que vence, es lo que dice en estos versículos del 1 al 12. La fe centrada en Cristo. Ahora, versículo 6. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No solamente mediante agua solamente, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Agua y sangre. Por estos son los medios en los cuales se manifestó Cristo. Parece ser que hace alusión, y algunos hacen la alusión al incidente que narra Juan, allá en Juan 19:34, cuando el soldado partió, abrió el costado de Jesús y dijo que salió agua y sangre. Agua puede aludir al hecho del bautismo, cuando él inicia su obra y declara su propósito, y sangre alude o apunta hacia la muerte de cruz. Y el Espíritu Santo en ambos eventos siempre dio testimonio, ¿verdad?, de Jesús. En el bautismo, él dio testimonio claro de Jesús. Y la sangre, como la muerte de Cristo, que fue el sacrificio perfecto de Dios. Entonces, como que en hacer alusión a estas cosas, a agua y sangre, es hacer alusión a la auténtica manifestación y perfecta vocación salvadora de Cristo. Por último, estamos pasando a la conclusión, que es 5, del 13 al 21. Cuando dice aquí, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Estas cosas os he escrito, está haciendo alusión a todo lo que ya nos ha dicho anteriormente. Ahora, él quiere, ¿verdad?, que los cristianos tengan esa seguridad. Dice, para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Ellos quieren que él tenga esta seguridad. Seguramente esos que habían acudido a la iglesia, pero Cristo es vital para todos nosotros. Creer en él, esta confianza. Y vuelve a hablar en el 14, dice, sí, esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Esto ya lo había mencionado antes, ¿verdad?, cuando decía cualquier cosa que pidiéramos, pero esta cualquier cosa que pidiéramos está condicionada o está enmarcada en esto, pedir cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, el verdadero Hijo de Dios es aquel que ora, ¿verdad?, y siempre tendrá una respuesta a su oración, conforme a la voluntad de Dios. Ahora, vemos el 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Es hermosa esta expresión, ¿verdad? El maligno no le toca. Pero allí también tenemos una confianza, una certeza de la victoria sobre el pecado y la victoria también sobre Satanás. Entonces, los que son hijos de Dios realmente tienen su reserva, tienen una línea muy marcada respecto a la vida de pecado y también, obviamente, en el sentido y en la confianza de que Dios le guarda. Dice 19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Y ese es el verdadero Dios y la vida eterna, hijitos guardados de los ídolos. Ahora, Juan, ¿verdad?, contrasta aquí entre el verdadero Dios y los ídolos. Claro, y a pesar de que es muy breve la frase, ¿verdad?, es poderosa, guardados de los ídolos. Sabemos que el ídolo era cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios. Puede ser la posesión, el dinero, los placeres, los bienes, cualquier cosa. Ahora, Juan está escribiendo desde Éfeso, que sabemos que ahí estaba el templo de Diana, y era el centro de ritos inmorales.
Así de que el cristiano tenía que guardarse puro en medio de un mundo. Allí estaba, en este mundo. No podía salir ni aislarse, pero sí vivir de una manera recta ante Dios. Así termina nuestra primera carta de Juan. Hasta la próxima, hermanas. Que Dios les bendiga grandemente.